Los niños en la caravana migrante. ¿Son escudos? ¿Quién los protege? ¿Quién los cuida? Save the Children ha estado presente y tiene una posición respecto al éxodo migrante. Hoy vamos a hablar de este tema, pero también hay reportes de la afectación emocional de estos pequeños, pero hay una familia con ellos. ¿Qué pasa con ellos? Ese es el tema de hoy en Punto y Coma. Bienvenidos. El sueño de una vida mejor se desmoronó para Francisco, quien perdió lo que más amaba al llegar a México. Aquí en Oaxaca es que empezó todo esto. Lo primero pues me lo robaron mis niños y mi niño pues el más grande, el de 5 años me lo robaron. Bueno, me fui para el baño y cuando regresé ya no estaba allá. En un ratito se puede decir que ya me tenían bien vigilado. Con 20 años de edad, salió de Honduras con su esposa de 18 años y sus 3 hijos de 5, 3 y 2 años. Pero los peligros del camino le han arrebatado la tranquilidad. Yo pues andaba como loco, andaba buscando pues a mi hijo, andaba como loco y ella andaba, quiere empezar a decir a la policía. De alguna forma tiene que aparecer él, pero ahorita tiene 7 días y no han aparecido. La familia Pérez Ruiz acudió a la policía a denunciar. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna, por lo que decidieron avanzar con la caravana para ver si alguien tenía a su hijo. 3 días después de que se robaran al pequeño Juan, un tráiler en Veracruz ofreció a la familia darles un ride. Un tráiler se acercó a nosotros a más adelante y sin que nosotros le pidiéramos ride, se parqueó adelante. Y nos dijo que iba a ir para la Ciudad de México, para acá. Y era un tráiler que tenía una bandera así como cuando llegan a jugar de carrera. La joven madre Loana Pérez Gurneta, la pequeña Dulce María y Carla Pérez Ruiz subieron al tráiler mientras que Francisco siguió el camino en otro auto. Ya venía así con miedo, pues, porque la verdad se me iban a perder mis otros niños. Y cabal fue ahí en la isla, se me perdió mi esposa y a mis 2 hijos. Francisco dejó que su esposa y sus 2 pequeñas subieran, ya que una de las 3 personas a bordo del tráiler portaban un chaleco que identificó como el del personal de derechos humanos. Porque ya no había espacio. Y ¿cómo se puede decir que íbamos a ir bien apretados? Todos. Porque nada más si iba a subir yo, se puede decir que íbamos a ir bien apretados y no había mucho espacio. Nos dijo que iba a venir para acá y era un coordinador de los derechos humanos, él. Pero ahorita viene para acá y el coordinador aquí está y no es él. Loana Pérez Gurneta es delgada, mide 1,60 m, piel morena y ojos verdes. La última vez que se le vio, cargaba a sus pequeñas de 3 y 2 años. Hoy Francisco vive una pesadilla, sin saber de su familia y añorando volverlos a ver. Para Imagen, con información de Erika de la Luz. Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros, me da mucho gusto que usted nos reciba en su casita y ya lo vimos en esta nota informativa, solo es una estampa de lo que está pasando en la caravana migrante. Sé que hay demasiada información, que a veces no tenemos el tiempo de procesarla, que dependiendo la publicación o lo que escuchamos es la idea que nos vamos haciendo de la caravana. Si escuchamos a Trump, nos damos una idea peor y pensamos que son delincuentes o son gente que viene a quitarnos también o a robarnos las oportunidades aquí en México. A ver, no, tratemos de tener un análisis muy objetivo de por qué migran los hondureños. Y migran porque hay condiciones de pobreza, porque hay inseguridad, porque no hay oportunidades de tener una mejor calidad de vida, porque muchos de ellos eran amenazados en sus comunidades, porque los jóvenes no tienen oportunidades de vida, porque en el campo el ingreso promedio es de $2. Fíjense, $2, ¿no? Entonces, esa es una situación, hay que tenerla en cuenta y hoy
una parte que nos preocupa también son esos niños de la caravana, son esos niños que vienen ahí y que pues están padeciendo también el desplazamiento, la angustia de salir de su país, la angustia de estar en un lugar nuevo y distinto que no conocen, pero además de poder perder a sus familiares. Y si escuchamos que en Estados Unidos también hay familias separadas, aunque han dicho que ya no se está permitiendo esta política, pues sí es una situación en donde creo que los mexicanos tenemos que ser empáticos y conocer lo que está pasando para saber cómo actuar. Y por eso está hoy en el programa, la verdad, agradezco muchísimo Janet Moreno. Ella es abogada, ella viene por Agenda Migrante. Acuérdense que esta asociación que ya hemos platicado con ellos. Bienvenida, ahorita vamos a platicar contigo. Gracias, bienvenida, Janet. Gracias. Y está con nosotros Saúl Sánchez, él es coordinador de programas regionales y asuntos jurídicos precisamente de Save the Children México. Muy bienvenido, Saúl. Muchísimas gracias por la invitación. Y empiezo contigo justo porque el tema de los niños es un tema que a todos siempre nos mueve, ¿no? Y que hay, pues ahí hay una situación. Save the Children, los invitamos también porque han estado muy activos en el tema. Sí. No hay día en que no estén sacando un reporte, una información relacionada con la caravana. Tienen ahí a personas trabajando desde que estaban allá, cuando llegaron a Chiapas, todo esto. Entonces, por eso los invitamos. Pero, ¿qué creen? Que también vamos a tener a una invitada de la ONU que está llegando. ¿Qué les parece? Si hacemos una pausa para incorporar a la mesa de una vez. Así que no se vaya, tenemos un programa muy completo. Regresamos. Adentro del estadio otros también se preparaban para partir. No se vayan, hombre. Ellos llegaron juntos a México y juntos se regresan a Honduras. La decisión fue difícil, dijo el grupo, pero más complicado es estar lejos de casa. Me queda con experiencia y la verdad, la próxima vez que quiera salir lo voy a pensar mejor, porque también he sufrido en este camino, he sufrido. Solo el primer día que la Organización Internacional para las Migraciones montó su carpa, 39 personas optaron por la repatriación voluntaria. Y entre los caminos de vuelta y los marcados por la soledad, están los de la presión política. Alrededor de 250 hondureños partieron de la ciudad deportiva a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Especialistas en echarse a andar, los migrantes cruzaron la ciudad de oriente a poniente en 3 horas. Al llegar a su destino, entonaron su himno nacional y presentaron a funcionarios de Naciones Unidas su solicitud. 360 autobuses para que esta y otras caravanas en camino por México lleguen a su destino final. Al término de la reunión, el grupo no quiso dar información y prefirió regresar al refugio. Y a pesar del júbilo, de todo el ánimo, hasta este momento, esta noche, no tienen un solo autobús. Pues ahí está también parte de la información que le iremos pasando durante todo el programa, pequeñas cápsulas de lo que está pasando con estos campamentos, con la caravana, con las situaciones. Hay muchas historias, de verdad, que yo también los invito a que lean el periódico Excelsior, ese sí es el comercial, porque ahí hemos estado haciendo una cobertura muy equilibrada. Generalmente desde que empezó esto, llevamos de 2 a 3 páginas todos los días, con todos los puntos de vista, y hay historias, muchas historias que hay que conocer y de los peligros y los riesgos. Pero déjenme darle la bienvenida a Eunice Rendón. Ella es ahora sí que la dirigente, la cara de Agenda Migrante. Muchísimas gracias, Eunice, de verdad es un placer que estés con nosotros, que te hayas dado el tiempo, porque sé que estás ahorita movida y van para el campamento saliendo del programa, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación y pues sí, hoy vamos para allá justamente a dar todos los talleres de asilo, que Janet Moreno pues es una de las abogadas que más nos ha asesorado
pues desde hace 2 años. Y bueno, justo creemos que una de las cosas, yo estuve por allá haciendo diagnósticos y parte de lo que creemos que se requiere mucho, y hablando de niños, hay menores no acompañados y es fundamental que puedan tener una asesoría. Yo los vi desorientados a varios, al menos el domingo que pude platicar con varios, dimos una conferencia por teléfono literal en línea, y la gente muy interesada porque no sabe cuestiones muy básicas. Bueno, y hoy además, ante lo anunciado por Donald Trump, ¿no?, de la acción ejecutiva y las nuevas, pues, los nuevos parámetros que se vienen, creemos que la información es la herramienta más importante que la gente debe tener. Exacto, Eunice. Pues, Saúl, quiero empezar contigo este tema, y acaba de dar Eunice otro elemento, de los niños, de los menores no acompañados. En su primer diagnóstico, ¿qué ha visto Save the Children? ¿Cómo están estos niños? Bueno, definitivamente... Todos en general, los no acompañados, sí, claro. los que vienen con las familias. Definitivamente en una situación de extrema vulnerabilidad, puesto que incluso la Convención sobre los Derechos del Niño en su preámbulo habla sobre la vulnerabilidad por la falta de madurez física y emocional que tienen chicos y chicas, y esto los hace pues básicamente objeto de una fragilidad complicada que si no se atiende desde la raíz, bueno, pues esto podrá trascender en sus vidas. Entonces, lo que vimos desde Tapachula, que es el primer punto de contacto que tuvo Save the Children cuando este éxodo migrante entró a territorio mexicano, fue básicamente chicos y chicas deshidratados, con carencias alimentarias, con falta de protección adecuada o debida, y sí, efectivamente, una desorientación muy fuerte. Muchos niños y niñas vienen pensando que el territorio mexicano es tan corto que se puede atravesar en 3 días, ¿no? Cruzando el río Suchate ya prontito está la frontera con Estados Unidos, y eso la verdad es que les lleva, bueno, no solamente a una desorientación, sino también a un cúmulo de estrés y de problemas psicoemocionales complicados que esperamos que los servicios de las ciudades que vayan pasando a lo largo de México pues puedan atender. De repente, ahorita que hice los servicios, pensé en expresiones que he escuchado, que he leído en redes sociales de gente que dice, ¿por qué les tenemos que dar ayuda o alimentar o dar agua si no le damos a nuestros hermanos de Chiapas? O sea, hoy sí nos preocupamos por nuestros hermanos de Chiapas, nuestros hermanos de Veracruz, nuestros hermanos de Veracruz en pobreza, y de repente nos volvemos, si no les damos a ellos, si no volteamos a verlos, ahora ¿por qué a unos migrantes? Tengo una razón fácil, sencilla, porque son seres humanos. México tiene una larga tradición, sobre todo en el siglo XX, de brindar asilo. Desde los años 30 por la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial incluso, hasta los 80s, 90s con las guerras intestinas en Centroamérica. México ha tenido un corazón enorme para abrir sus puertas y dar una protección internacional a las personas que sienten que su vida o integridad corre peligro en su lugar de origen. En este sentido, creo que este éxodo migrante pone a prueba o sigue poniendo a prueba las políticas de Estado sobre asilo, sobre todo, ¿no? Sin embargo, creo que un problema fundamental es que el Estado mexicano no hace mucho por respetar, promover, proteger y garantizar el derecho a buscar, solicitar y recibir asilo. Y esto se ve, por ejemplo, justamente en la cultura que permea entre muchas personas mexicanas, muchas personas que viven en México, en argumentos revestidos de patrioterismo que en realidad, lejos de llamar a la unión de la región, ¿no?, están llamando justamente a inhibir ese sentido de servicio, ese sentido humanitario que ha tenido México en relación al asilo, ¿no? Entonces, creo que sí resulta grave, resulta alarmante que población mexicana, que además seguramente tendrán familiares en el extranjero como migrantes, comienzan a hablar, digamos, este tipo de argumentos a mí me parecería poco reflexivos. Eunice, platicábamos un poquito de por qué migra la gente al principio, ¿no? Que es justo porque no hay condiciones, porque hay pobreza, porque no hay trabajo, porque hay violencia, porque son amenazados, porque también cobran derecho de piso, porque también hay extorsiones. O sea, ellos migran, salen de ahí.
¿Por qué migran una pregunta para que el público vaya así como asociando? ¿Por qué migran los mexicanos que se van a Estados Unidos? Pues mira, yo creo que primero que nada también entender que la migración es un fenómeno internacional. Y antes a lo mejor de los porqués, yo sí me gustaría establecer algo porque ya quedado muy desdibujado en toda esta coyuntura de la caravana, en el racismo que hemos visto, también en la solidaridad y en fin, en todo lo que hemos visto, ha quedado desdibujado las aportaciones positivas de la migración. Es decir, la migración también es un tema muy positivo que pone retos sobre la mesa sin duda porque es de un país a otro. Es más, la migración interna también pone retos de tan solo moverte de un estado a otro. Entonces, sí hay retos, pero esto también conlleva muchas cuestiones positivas en términos económicos, en términos culturales, enriquece mucho las sociedades. Tan solo nuestros mexicanos en Estados Unidos aportan el 8% del PIB en ese país, entre muchas otras cosas, porque lo que más compartimos entre México y Estados Unidos son personas. Hay familias ya binacionales y creo que ese es el meollo de todos estos asuntos. Y por el otro, ¿por qué emigran los mexicanos? Creo que hay diferentes razones y depende quién. Es decir, lo que veíamos hace 20 años en México, pues también era mucho más personas migrando hacia Estados Unidos, muchas veces por motivos, pues sobre todo de pobreza, de marginación, de falta de oportunidades. Estas tendencias, y creo que es regional, ha ido cambiando y es de manera diferenciada, también con temas de violencia. Nos decían varios migrantes en Estados Unidos, yo me fui porque tenía que caminar 3 horas para llegar a la escuela, porque no había acceso a nada, porque era súper pobre mi lugar en Guerrero, pero ahora, además de todo eso, es un lugar violento. Entonces yo no quiero regresar a México de ninguna forma. Entonces sí es muy importante entender cómo se han ido agregando factores de empuje a la migración mexicana y centroamericana. Y no es lo mismo hablar de Honduras que de Guatemala o El Salvador o México. Es decir, sí hay una diferenciación. Que esta caravana tan simbólica que empieza en Honduras, pues solo decir que San Pedro Sula, que es el lugar donde se origina, ha estado en los 3 primeros lugares de inseguridad en el mundo por los últimos 10 años. Entonces, eso acompañado de todo este cúmulo, digamos, de marginación, de falta de oportunidades, pues sin duda hace que la gente salga, salir con tus hijos, pues es correr también muchos riesgos en esta caminata eterna, como se decía aquí ya, pues la falta de información que creen, no solamente que el territorio mexicano se va a pasar de manera más fácil y rápido, sino que llegando a Estados Unidos casi, porque eres niño vas a entrar y ya no hay problema. Eso nos decían algunos de los menores no acompañados. Algunos migrantes no traen información o creen que solamente diciendo que su país es violento los van a dejar entrar vía la figura del asilo y tampoco es así. Entonces creo que por eso yo insisto que la información sí es una herramienta muy importante para las personas. Y en cuanto a lo que se ha hablado del racismo, sí me gustaría decir que tenemos que hacer un llamado constante a la no xenofobia. Aprendamos de lo que sucede en Estados Unidos. Debido a Donald Trump, hoy se han incrementado 20% los crímenes de odio en contra de migrantes, latinos principalmente, y eso pues es violencia, genera violencia. No nos atrompemos. Los mexicanos, más allá de la tradición política y de políticas públicas que ya se mencionó, pues somos gente solidaria. Al final del día, si son 5,000, 7,000 o 10,000 personas, podemos ayudar, no es algo que todo mundo puede dar parte de lo que es para ayudar un poquito al de al lado. Ya lo vimos en el temblor, la gente salía, ayudaba y sobraba comida, ¿no? Sí, claro. Entonces tampoco hay incluso un tema. Incluso en el temblor hubo brigadas de migrantes que estuvieron trabajando en Juchitán, trabajando aquí en la Ciudad de México, y nadie recuerda eso. Todos tenemos algo que dar. Mira, nosotros acompañamos a la Fundación Reinserta hace un par de días allá a la caravana, jóvenes en conflicto con la ley, que estuvieron metidos en estos centros de adolescentes, que han salido y que están buscando, justo como el nombre de esta organización dice, su reinserción, pues ellos quisieron venir a entregar mochilas a los niños y a los jóvenes también en esta caravana. Les ha costado ir reconstruyendo una vez que salen de la cárcel subito, pero creo que son un gran ejemplo que todos tenemos algo que aportar y es lo que México tiene que hacer hoy, ¿no? Y fíjense lo que estás diciendo ahorita. Sí, Reinserta, esta organización que trabaja con estos chicos que salieron y que los están... Y es bien importante que vayan ahí porque ahorita nos han querido, que sí es un hecho, ¿no? Filtrar de alguna manera información de que se tuvo que deportar a 2 porque tenían antecedentes penales, porque los buscaba la policía, porque eran pandilleros. Es decir, y con Donald Trump diciendo también, reforzando ese discurso, es importante que sí, que si efectivamente de entre los jóvenes hay quienes estuvieron involucrados en algún momento, hay que decirlo, con los maras, no por voluntad, sino porque pasa como aquí en México, plata o plomo. Claro. ¿No? Porque no hay... ¿Cuántos niños jóvenes halcones tenemos nosotros aquí en el país? ¿Cuántos niños menores de edad involucrados en el narcomenudeo hay aquí en la Ciudad de México?
Sí, ¿no? ese básicamente ha sido un fenómeno de leva, Exacto, ¿no? ¿no? De reclutamiento forzado, Exacto. que bajo los estándares de Naciones Unidas el reclutamiento forzado es equiparable a la privación de libertad. Entonces, cuando los chicos y chicas en el Triángulo Norte de Centroamérica, e incluso en México, digamos, se encuentran ya en una edad que pueden sostener un arma, entonces son candidatos a esta leva, a este reclutamiento forzado, y no tienen otra opción. O se alinean con la mara o la pandilla de su calle o de su barrio, o tienen que salir disparados de allí básicamente para salvaguardar su integridad. Y llegan a otra comunidad y ven que en el barrio sucede exactamente lo mismo. Tampoco hay condiciones de desarrollo que les ofrezcan una razón para quedarse. Bueno, ¿qué haces frente a ese fenómeno como adolescente con toda una vida por delante? Tienes que irte. No es divertido para las familias, no es divertido para los chicos y las chicas tener que enfrentar todos los peligros en este corredor migratorio que sabemos que México desafortunadamente se ha catalogado como un país hostil para migrantes. Y pues bueno, no digamos, nadie deja su casa por gusto, ¿no? Claro. Y atravesar, no sé, miles o cientos de kilómetros todos los días, pues la verdad es que no es nada confortable ni redituable para el desarrollo psicoemocional de los chicos y las chicas. Janet Moreno, tú estás dando esta asesoría o veniste para acá y te quiero preguntar, tú estás en Boston, ¿por qué viniste? Porque para mí es un deber mantener a la comunidad informada. Yo represento a familias de todo el mundo, represento a jóvenes, represento a niños en sus casos de asilo defensivo o afirmativo, y sabemos que no tienen la información necesaria. Sabemos que necesitan un abogado, sabemos que pocos de ellos, que los que llegan a la frontera, es necesario tener la ayuda de un abogado. Presentar un caso de asilo cada vez se vuelve más complejo en Estados Unidos. Vemos un presidente que está imponiendo nuevas políticas. El día de hoy va a firmar la orden ejecutiva restringiendo más quiénes califican y cómo puedes pedir asilo en los Estados Unidos. Entonces es fundamental que ellos estén informados. Yo he colaborado con la doctora Eunice y sabemos que hay gran necesidad, y creo que es bien importante pues darle la información necesaria para que ellos tomen una decisión y sepan a qué se van a afrontar al llegar a la frontera, porque muchos de ellos pues piensan que va a ser muy fácil, como lo mencionaban, y que solamente es llegar y presentarse y los van a dejar entrar y los van a liberar, lo cual pues sabemos que así no va a ocurrir. Y de hecho, ahorita que están yendo al campamento, ahorita van a ir a la Magdalena, ¿hacen como reuniones, los convocan? ¿Cómo le hacen para también llamar su atención? Va a ser un foro, ya hay un equipo de logística que está convocando a la mayor comunidad. Lo que queremos hacer es presentar toda la información, las reglas de asilo básicas, cómo presentar tu caso en caso de que llegues a la frontera, quiénes calificarían, quiénes no, cuál sería la política de elegibilidad, y informarles sobre todo de la separación familiar, porque sabemos que con esta nueva orden ejecutiva del presidente Trump, lo que él quiere detrás del escenario, aunque nadie lo observa todavía, es que lleguen a la frontera, a los puertos internacionales, y se presenten ante un oficial de la patrulla fronteriza de CBP y digan, bueno, sí, tengo miedo, persecución, déjame entrar a pedir asilo. Ese va a ser el método desde ahora en adelante, según Trump, pero lo que va a indicar es que no los van a dejar entrar y liberar como antes, ¿no? Ya no se usa lo que es el catch and release, que era entras y te libero inmediatamente para que te quedes a pelear tu caso estando libre. Entonces creo que la finalidad es apresar a todos, y lo que se considera como una detención mandatoria, que es totalmente violatorio al derecho internacional, totalmente violatoria a las políticas, no nada más a las políticas de las organizaciones como la ONU, sino también a las políticas internas de Estados Unidos. Nadie debería de estar, para mí, que trabajo también con muchas personas detenidas, no hay violación más fatal que estar detenido siendo víctima de persecución. Y estar detenido, siendo víctima y separado de tus hijos. ¿Y quién sabe por cuánto tiempo? ¿Y quién sabe por cuánto tiempo? No, porque pueden pasar meses, ¿verdad? Hay diferentes cortes en Estados Unidos, unas cortes se mueven muy lentas, entonces es muy complejo. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema de verdad tan interesante. Por favor, los invitamos a que participen en nuestras redes sociales. Ahí lo tienen en la pantalla, @puntoycoma_tv. Los niños en la caravana migrante son escudos. ¿Quién los protege? Participa y opina.
Ya estamos de regreso aquí en Punto y Coma. Y Saúl Sánchez, recuerden que él es el coordinador del programa Regionales y Asuntos Jurídicos de Save the Children. Vi un reporte apenitas, mira, te lo leo, de la UNICEF, y dice que los niños de la caravana, o los menores de edad, porque no solo niños, recuerden que hay menores de edad que tienen 16, 17 años, ¿no? Ellos se encuentran ya en una situación, presentan signos de angustia, sufrimiento psicosocial, según las personas de UNICEF que están ahí. Ellos dicen que en ciertos casos los niños están expresando temores de violencia, una posible separación de familias. Les resulta, fíjate, este reporte de UNICEF, les resulta difícil participar en juegos y actividades recreativas organizadas por los empleados de este organismo. Los niños tienen zozobra, están tristes, primero tuvieron que dejar su casa, sus hogares, familia, por allá, amigos, ¿no? Incertidumbre sobre el viaje. Hay cambios en su vida, cambios extremos, repentinos. Sí, incluso de clima, ¿no? Sí, nos es familiar lo que reporta UNICEF. Save the Children desde Tapachula, en Juchitán, aquí en la Ciudad de México, está ofreciendo también servicios de apoyo psicoemocional para chicos y chicas. Recordemos que este apoyo debe ser muy especializado, muy enfocado y debe ser amigable con la edad del chico o la chica de que se trate, ¿no? No podemos utilizar metodología que utilizamos con personas adultas porque son distintas básicamente, ¿no? Pero definitivamente los reportes que tenemos de nuestras colegas que están trabajando allá arduamente, quiero decirlo, sí. Y respeto mucho el trabajo que están haciendo mis colegas, definitivamente es similar. Presentan miedos, presentan temores, presentan ansiedad, un estrés que a veces es complicado manejar, ¿no? Incluso para las personas especializadas que les están dando apoyo. Y, digamos, básicamente por día estamos atendiendo entre 50 y 100 chicos y chicas. No todos se quieren acercar, pero sí muchos de ellos son dejados en nuestros espacios amigables, mientras sus padres, madres o cuidadores están afuera intentando hacer algo de dinero, intentando comprar algo, buscando trabajos temporales, etcétera. Entonces, sí que el trabajo que está haciendo Save the Children en este sentido, digamos, va encaminado a apoyar sobre todo esta recomposición psicoemocional, porque, como te decía, no solamente se están enfrentando a un cambio fuerte de vida, hoy duermes en tu casa, ¿no? Donde vivas, pero mañana ya estás lejos de ahí y cada día estás más lejos de allí, sino que también pues el invierno de la Ciudad de México también no es muy amigable pues con la gente de San Pedro Sula, que digamos los climas allá son distintos. Y bueno, yo he encontrado también adultos que están forrados de ropa porque tampoco están aclimatados a estos cambios tan bruscos de temperatura de la Ciudad de México. Entonces, son muchas afectaciones las que están pasando chicos y chicas, y sí haríamos un llamado, una alerta al gobierno de la Ciudad de México, en este caso, y a los gobiernos de los otros estados que reciban a este éxodo migrante, a que también empleen los recursos disponibles que tengan a la mano, ¿no? Para poder brindar este tipo de atención, las atenciones suficientes o necesarias para que los chicos y las chicas se la pasen mejor y sus derechos sean respetados. Alimentación, abrigo, protección y sobre todo salud psicoemocional, pero también física. Y sobre todo también la parte de la materia de salud, porque hay niños que vienen con desnutrición, deshidratados, absolutamente. Con pues gripas que de repente aquí pueden convertirse en influenza estacional, claro, quizás, pero es decir, hasta en como pulmonía, en pulmonías, ¿no? Sí, y desafortunadamente, digamos, en donde han estado quedándose este éxodo migrante, me parece que no son las condiciones más adecuadas para niños o para niñas. Recordemos que también vienen bebés y las condiciones no son las mejores. Así que sirva esta tribuna, sirva este espacio también para hacer ese llamado para, digamos, que el gobierno de la Ciudad de México, en este caso, pudiera echar manos de sus recursos disponibles para poder mejorar la estancia de niños, niñas, de bebés, de adolescentes.
Eunice, tú has trabajado mucho en el tema, de hecho por eso surgió Agenda Migrante. Cuando viste este éxodo, cuando empezaste a ver las primeras noticias, ya llevamos casi 2 semanas, 3 con el tema, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Dónde se te prendieron las alertas? ¿Qué dijiste, aquí tenemos que hacer qué? Mira, primero que nada lo que vi es pues, que esto es un fenómeno más visible de algo que sucede todos los días por nuestro país y desde hace tiempo, ¿no? 500,000 migrantes aproximadamente transitan cada año por nuestro país. También creo que pensé en la actitud del gobierno mexicano, que la vi distinta a la caravana anterior, que salió en abril, esta caravana que se hace como para mostrar el viacrucis que los migrantes realizan en el intento de llegar a Estados Unidos, a diferencia de aquella ocasión, que incluso los grupos beta estaban viendo cómo ayudar, que había todo un tema de pues, colaboración en el tránsito, que se dieron ciertos permisos para que puedan pasar hasta 3 meses, ¿no? En los casos de mayor vulnerabilidad, con niños, etcétera, algunas visas humanitarias, en fin, varias cosas que sucedieron en aquella ocasión. A diferencia de eso, ahora lo que vimos es un comunicado del gobierno mexicano que decía 3 tipos de cosas. Es decir, el primero es si tú tienes visa y tienes tu permiso y tu documento, te vamos a dejar entrar. Nadie de la caravana cae en ese supuesto. Claro. ¿No? Entonces, si no, no ven en una caravana. La segunda, los requisitos del refugio, que me parece eso una cuestión importante, que aquellos que cumplieran con estos requisitos y quieran el refugio en México se les iba a canalizar. Y el tercero era una amenaza de deportación prácticamente para el resto. Entonces creo, y también con un mensaje importante, al menos mediático, de la presencia de la Policía Federal en la frontera sur, con un operativo nunca antes visto, es decir, de un tamaño muy grande, con el jefe de la Policía Federal al frente, que además digo, la Policía Federal hace una labor muy importante y los policías pues son seres humanos también que hacen una labor relevante, pero creo que el mensaje político que se da al hacer estos operativos tan grandes, cuando México además tiene problemas de seguridad muy importantes en otros lugares, en estos momentos. Entonces, bueno, creo que ese mensaje pues fue de alguna forma agresiva, incluso los migrantes pues no lo toman tampoco, les da más miedo, es decir, ver esta actitud es como a los que intentan entrar a Estados Unidos, pues genera este miedo. Luego vi un cambio también del gobierno mexicano con este programa de Estás en tu casa, pero un cambio también con ciertas limitaciones, es decir, qué bueno que el gobierno mexicano se abra hoy a ayudar, a diferencia de en otras ocasiones que no se enteran los migrantes que pueden pedir refugio, en esta ocasión se enteraron más. Entonces, por eso creo que hasta 3,000 solicitudes ya de refugio, que me parece relevante mencionar, pero ¿por qué limitar la ayuda? Por ejemplo, este programa de empleo temporal, que es lo único nuevo, lo demás que el presidente menciona como la salud y la educación, está contemplado en la ley de migración en el artículo 8, en la ley nacional. Pero pues pone sobre la mesa este nuevo programa de empleo temporal para ayudarlos en la inmediatez, que creo que puede ser útil. Sin embargo, limitarlo solo a Chiapas y Oaxaca, no entiendo la lógica, porque además pues son 2 estados muy pobres. ¿Por qué no hacerlo en donde sí puedas absorberlos? Y que casi siempre es en el norte también. Y ahí apunto, Chiapas y Oaxaca, donde efectivamente se supone que apenas hay un plan de gobierno que no está todavía echado bien a andar al 100%, que es el de las zonas productivas, zonas económicas productivas, porque precisamente en Chiapas y Oaxaca había una carencia, no hay empresas, no hay inversión. ¿Qué van a hacer ahí, no? Pues es muy importante tener una estrategia de verdad. O sea, se trata, por supuesto, de la solidaridad y esa nos toca a todos, pero sí también una política pública con estrategia, con datos duros, con información, porque esto es un tema que llegó para quedarse. Es decir, cada vez hemos visto que ante las políticas o normativas de Donald Trump, más centroamericanos, más gente que antes transitaba, se queda en territorio mexicano. Tal es el caso de los haitianos, otras poblaciones que se han ido quedando varadas en la frontera. Y bueno, incluso a los migrantes que van a lugares que antes no iban. Por ejemplo, Quintana Roo se ha vuelto un lugar también de acogida porque ven una oportunidad laboral. Estuve también en Querétaro, donde ha incrementado también la llegada de estos migrantes. Entonces, es un fenómeno que debido a lo que está pasando con Trump también afecta o de alguna forma sí modifica los patrones en México, y lo que nos debe llevar es a repensar nuestras instituciones en materia migratoria, en política exterior, el Instituto Nacional de Migración, la COMAR, ¿no? La Comisión para el Refugio, pues ni siquiera tiene un titular hoy en esta coyuntura. O sea, no tiene recursos ni humanos ni materiales, pero tampoco un titular el día de hoy. Yo veo, por ejemplo, muy ausente la subsecretaria de Migración, digo, yo la conozco, pero no la hemos visto en esta coyuntura salir a tomar el tema. Entonces, creo que sí es muy importante una perspectiva más humana. Parece que eso es lo que promete el nuevo gobierno. Esperemos que sí suceda de esa forma, porque es muy relevante en este tipo de coyunturas contar con estrategias más integrales. Y por el otro lado, con un liderazgo más importante hasta Estados Unidos, porque prácticamente
desde mi perspectiva, este intento de quedarse a los migrantes en el sur es ser el tercer país seguro de facto. Lo que en lo oficial no pasó, porque no puede pasar, porque México no es un país seguro y porque no tenemos hoy la capacidad para ser el país tercero seguro para Estados Unidos. Entonces, que eso no quita que tenemos que poner en marcha políticas y acciones para integrar a aquellos que antes transitaban y ahora se quedan, aquellos que se fueron y ahora no lo regresan, porque vamos a cerrar el año con casi 200,000 deportados en 2018 y así venimos desde 2007, o sea, eso tampoco nada más es Trump, aunque cambió el perfil, ahora es gente con más arraigo y más tema en Estados Unidos, más años. Y por el otro lado, que esto también es importante por lo que se da en el racismo acá, es los que nunca se han ido y también les ha faltado acceso y oportunidades y están en esos lugares de alta vocación de retorno migratorio. Entonces creo que sí tenemos que pensar, pues más allá de este tema particular de la caravana. La caravana lo utilizó Trump también pues en su campaña política. Para estas elecciones. Porque hay encuestas. Al final el Pew Research Institute sacó una encuesta en donde vemos que 3 de cada 4 republicanos piensan que la migración ilegal es el peor problema que tiene Estados Unidos. Entonces él lo hizo como un tema político. De campaña, sí. Creo que también otra cosa es los liderazgos, ¿no? De la propia caravana. Yo no creo que nadie represente a todos. Es decir, la gente, ¿por qué se unió? Porque al final, porque yo sí estuve preguntando mucho por todo lo que se ha dicho, que hay una mano peluda detrás. Sí, que es un Entonces, al final yo le pregunté a la gente, oye, ¿tú por qué estás aquí? No, la verdad es que a mí lo vi en la televisión y como yo ya tenía la idea de migrar, mejor ir en conjunto. O sea, puede ser una nueva forma de migrar este tema de las caravanas porque se sienten más seguros. Entonces, y de pronto creo que eso también complica un poco los liderazgos que pues quieren, me quiero sentar con Peña Nieto y con Andrés Manuel. Yo de eso tampoco estoy de acuerdo, porque creo que esto es una postura de Estado con un tema que es fundamental, que es la migración, y no es con 2 o 3 personas. Es qué vas a hacer tú como Estado con el tema migratorio, que es una realidad, con estos 7,000 o con los 10,000 que vengan después o con los que ya están por acá. Sí, ¿no? Y con los que tenemos ya en Baja California. Vamos a hacer una pausa y sí, yo también leí de las entrevistas que aquí ha pasado también Excelsior Grupo Imagen. Una de las migrantes estaba muy conmovida porque alguien le prestó un celular para que pudiera hablar con la familia que dejó en Honduras. Y ella decía, bueno, ya estaba ahí contenta y le preguntaban, bueno, ¿y por qué te viniste si tienes allá una parte? Que dijo, porque yo ya tenía pensado migrar y cuando vi que empezaban a pasar y no tenía yo dinero para pagar, se refiere a los polleros, se refiere a las extorsiones, se refiere, vamos a decirlo aquí, a los zetas, ¿no? Como yo no tenía dinero para pagar, yo dije, mejor me voy con ellos, que coincide mucho con lo que dices. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ahí está nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_TV. Los niños en la caravana migrante son escudos, quien los protege, participa y opina. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en el programa. He recibido sus opiniones. Si nos da tiempo, las comentamos porque ya estamos en la recta final del programa, se fue rapidísimo. Y Janet Moreno, ¿tú qué estás percibiendo? Ahí está, ya hay familias separadas, me decías. Estos niños, ¿quién los va a asesorar? ¿Cómo se juntan? ¿Se hacen empáticos con alguien que los va jalando? ¿Cómo están pasando? Bueno, son diferentes cuestiones. Los que vienen en camino, ¿verdad? Muchos de ellos, pues sí tienen a papá y a mamá en Estados Unidos y o le pagaron a alguien o aprovecharon que esta caravana venía para que se unieran y se los llevaran hasta la frontera con el objetivo de que crucen y la reunificación con ellos. Pero también están otros que pues vienen solitos o que vienen con papá o con mamá o con la tía cuidándolos y que se van a reunificar con alguien. Pero hay muchos que vienen completamente solos y que no tienen a nadie en Estados Unidos. Entonces es importante que ellos comprendan a qué se van a enfrentar cuando lleguen a la frontera. Todos los que lleguen solicitando asilo van a estar puestos, les van a tomar huellas y van a ser puestos en detención, les van a mandar a albergues que son auspiciados por el gobierno, que son como horribles. Los que ya vimos, sí, ¿no? claro, los que tienen rejas. Son condiciones de detención. Son condiciones las más pobres, deficiencias en salud, en cuestiones de salud, en cuestiones pues, de educación. Ha habido reportes innumerados de violaciones a sus derechos fundamentales. Entonces, esas son las condiciones. El peor de los casos es que estaba leyendo las estadísticas más nuevas. Hay 12,000 niños migrantes ahorita en centros de detención. Es el estándar más alto en los últimos años y no tienen a nadie que los reclame, no tienen a un patrocinador que se llama sponsor, que pueda avalar la salida de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor ya deportaban a papá y a mamá, a lo mejor los forzaron a firmar su salida voluntaria, que pasó mucho el verano, y ya están en Guatemala o en El Salvador, por ejemplo.
Pero, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen un sufrimiento extremo y aparte hay muchísimos abusos que se dan en esos centros de detención. Yo represento a familias tratando de reunificarlas y pido los records, los expedientes electrónicos, y ahí vienen reportes y lees cada cosa que dices, los papás son los últimos que se enteran de lo que está sufriendo en estos menores en esos centros, ya sea por las propias personas que trabajan para los centros o por otros niños que están ahí más grandes, ¿no? Que están cometiendo abusos, inclusive sexuales. Entonces eso me hace algo muy agravante y es lo que está sucediendo y lo que pues va a seguir. Y a la edad de estos niños, ¿no? Porque entre más pequeños el impacto psicoemocional es mayor. Sí. Incluso se ha dado mucho, yo el año pasado me tocó trabajar con niños menores de circuito, se conocen, niños de circuito, que son niños que copta el crimen organizado, justamente se aprovecha pues, de que vienen solos, les sirve su perfil y entonces los utilizan para traficar personas o sustancias y por su edad no los pueden detener en Estados Unidos, entonces van y vuelven las veces que quieras y cada vez afectando más pues, su círculo psicoemocional, sus características, sus factores de riesgo aumentando y bueno, el futuro de estos niños pues realmente es terrible. No, ellos están aprendiendo que eso es la vida, que eso es normal, que ese es un trabajo, que es una forma de subsistir, ¿no? Y esta parte también, les comentaba Saúl, que traemos una historia también que estamos muy al pendiente porque el caso de, así se llama Francisco, entró a un baño, dejó al niño afuera y el niño cuando salió ya no estaba, ¿no? Empezaron a buscarlo, no lo encuentran. La caravana avanzó, como tú bien lo dijiste, o Eunice, no me acuerdo bien, pensaron que era cruzar tantito Chiapas y ya llegaban, ¿no? Y no es cierto, claro, ¿no? Todavía todo lo que les falta. Entonces empezaron a caminar por este miedo de no dispersarse, que finalmente se han dispersado. En otro lugar, en otro punto, en la carretera empiezan estos camiones a pedir raya, aventones, bla, bla, bla. Se suben, él alcanza a subir a su esposa, a sus otros hijos, él ya no sube y ahora ya no encuentra a su familia. Familias separadas. Completamente. Un hijo perdido, la mamá por lo menos está con los otros dos hijos, pero en otro lado, y él está aquí ahorita, ¿no? Entonces, la Comisión la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca está alertando, dijo, sí, nosotros supimos del caso, pero no sabemos ahora dónde está, qué está pasado. Pero yo creo que como esto se replica, en mi hipótesis, es quizás el tráiler o el camión donde se subió iba a Puebla y ahí se bajó la familia. El Francisco ahorita ya está en la ciudad, no sabemos si el niño se quedó en Veracruz. Sí, justamente me parece que aquí es una muy buena oportunidad, honestamente no sé qué cartas esté tomando en este asunto el sistema integral de protección de niñas, niños y adolescentes. Es importantísimo que toque base con los servicios de búsqueda en los estados en los que podría estar el chico, todos los chicos en realidad, ¿no? Pero definitivamente que despliegue todo su potencial para salvaguardar la vida, la integridad, los derechos de la niñez y la adolescencia que está en todo este éxodo, sobre todo los que han estado desapareciendo, como este caso, ¿no? Que están en situación de ilocalizables o simplemente no se sabe de su paradero. Creo que los sistemas de protección, tanto estatales como el que está a nivel nacional, tendrían mucho que decir en estos casos, ¿no? Por supuesto, articulando esfuerzos con fiscalías, con ONGs, con, digamos, padres y madres, con la sociedad en general. Y sí, yo creo que ese es el reto, ¿no? Trabajar ahorita con estos menores de edad, porque son esos los que van a crecer en un futuro. Y como lo dijo ya Eunice, independientemente en dónde se queden, la migración llegó para quedarse en el mundo y nos vamos a beneficiar, pero si la atendemos ahorita, si ahorita hacemos esa intervención, ¿no? Claro. Pero en realidad pensemos una cosa, los niños y las niñas, las personas de menos de 18 años no son el futuro del país, son nuestro presente. Claro, sí. Y justamente por eso en este momento tendríamos que estar trabajando de la mano toda la sociedad civil con todos los poderes públicos para brindarles la protección de vida, ¿no? Es una protección a la que está obligada el gobierno mexicano, el Estado mexicano, no solamente por sus leyes interiores, sino también por los marcos jurídicos normativos a lo externo, a lo global, a lo universal, que quisiera decir, y a los que se ha obligado a través de la firma y ratificación de convenios de derechos humanos, ¿no? Vamos a hacer una pausa rapidísimo para poder regresar y hacer conclusiones, despedir y las peticiones de estas organizaciones. Vamos a hacer una pausa muy rápido, regresamos. Se nos acaba el programa, pero yo sí quiero invitar a Janet Moreno a que nos diga qué es el mensaje que te quieres dar ahorita y para esta
Gracias. Bueno, pues primero, el país tercer seguro. Yo creo que el gobierno de México tiene que estar firme, no dejarse presionar por el gobierno de Estados Unidos para aceptar ese convenio. ¿Por qué? Porque va a significar que la gente que llegue a México va a estar obligado a solicitar asilo aquí y no obligado y no va a poder tener el derecho de solicitarlo en Estados Unidos. Esa es una. Y segundo, los que estén peleando casos de asilos en Estados Unidos, los jueces ya van a tener más armas para decirle, bueno, no te dejo en Estados Unidos, pero te mando a México, porque ese fue el último país y es un país tercer seguro considerado al que ya te puedes ir y vivir. Entonces va a tener implicaciones bien dramáticas y fuertes, y yo creo que el gobierno mexicano no comprende y no está en la postura firme. Y lo segundo es el plan de acción. México no se ve en los estados ahorita planeando conjuntamente un plan para recibir a todos estos migrantes. ¿Qué va a pasar con ellos? Va a ser imposible que los admitan en Estados Unidos. Muchos se van a quedar en comunidades varadas en la frontera y hay que estar preparados pues para tener un plan de acción. Exactamente. Eunice. Pues yo repetir, creo que sí un llamado a todos a la no xenofobia, a no irnos que por un caso de, obviamente puede pasar, como decíamos, ¿no? A lo mejor hay un caso de alguien que cometió algún delito o que pasa algún incidente en la caravana, pero no criminalizar la migración ni a la caravana en general por estos casos atípicos, porque nos volvemos como Trump. De veras no hay que atromparnos en esta situación. Esa es la recomendación, creo, que más le conviene a México. Y por el otro lado, bueno, pues dar un seguimiento a esta caravana, pero lo principal es entender que este es un tema que nos debe llevar a una reflexión ulterior de las políticas que México tiene que tener más empáticas, más integrales, más transversales y más a la medida de los retos que estamos viviendo hoy al ser un país de expulsión, de recepción, de tránsito y cada vez más de retorno. Porque pues también con lo que Trump está haciendo, pues nos van a ir regresando más, es decir, esto no se va a acabar ahorita, como ya lo decíamos, pero además se puede empeorar en números. La migración es positiva, como se decía, pero sí hay que trabajarle, sí hay que tener estrategias, si no, lo contrario puede generarse dinámicas complejas. Saúl, nos vamos, pero bueno, pueden entrar a la página de Save the Children, ver lo que están haciendo, hacer donaciones. Sí, por favor, entren a la página, sí, todo lo que tú dices. Y donar, ¿no? Y es donar, importante por porque es la labor que están haciendo ustedes en Agenda de Migrante, con los abogados, con los niños, trabajando incluso gratuitamente, y eso es muy loable. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Quédense en la programación de Excelsior Televisión.